El día de hoy vamos a comenzar entonces una nueva serie basada en el Padre Nuestro, las peticiones del Padre Nuestro, esa oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Estaremos utilizando como guía también el libro, una exposición bíblica del Catecismo Bautista, a modo de preguntas y respuestas, escrito por Benjamin Beton. Fue un puritano bautista, autor de este catecismo que amplió. Dice que probablemente estuvo utilizando un catecismo que había escrito Benjamin Keach. Benjamin Keach fue uno de los autores de la Confesión de Londres de 1689. Y también basado, utilizando ya la herramienta que habían escrito los presbiterianos con el catecismo de Westminster, una forma instrucción en lo que se busca enseñar a los padres, a las familias con respecto a las doctrinas más importantes. En este caso nos vamos a enfocar, hermanos, en el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6 es quizás el pasaje fundamental donde se nos escribe. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículos 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque podemos reunirnos esta noche acá como tu pueblo. Eres nuestro Padre, Señor. Y estamos aprovechando reunirnos alrededor de nuestro Padre para, Señor, exponer nuestras peticiones en el día de hoy, pero sobre todo escuchar la instrucción divina sobre nuestras almas. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pasaje donde se nos enseña lo que entendemos como la oración modelo, el Padre Nuestro, como lo acabamos de leer, está en Mateo capítulo 6, versículos 9 hasta el 13. Pero es importante poner un poco de contexto para entender exactamente cuál es la intención de nuestro Señor y, por supuesto, tomar el modelo de la oración y hacer las cosas de una forma correcta. Está hablando, Mateo ha puesto estas palabras, o las ha escrito dentro del Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que empezó en Mateo capítulo 5. Este es el segundo, ya capítulo 6, y se va a extender hasta iniciando el capítulo 8. Aquí en el capítulo 6, nuestro Señor comienza a instruir sobre guardarse de hacer la justicia. Los judíos entendían de vivir correctamente, de hacer las obras de misericordia que les correspondían hacer y que no fueran hipócritas. Y esas obras de justicia, por eso el Señor dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esas obras de justicia eran tres cosas básicamente: la limosna, la oración y el ayuno. Es por eso que el Señor instruye sobre esas tres actividades principalmente. En el versículo 1 dice, de capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el Señor advierte sobre un pecado que era muy común, el problema de estar queriendo las apariencias, más preocupados, ¿verdad?, al hacer nuestras obras de piedad, ¿no?, o nuestros ejercicios de piedad, sería el mejor término, estar más preocupados que los hombres vieran que lo que Dios veía, o lo que se estaba haciendo supuestamente para Dios. Versículo 2, cuando pues des limosna, esa es la primera, una de las cosas que el Señor está criticando. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas
y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primer término, entonces, de esa actividad piadosa o del ejercicio de la piedad era la generosidad, que era obvio que el Señor estaba criticando que los judíos estaban básicamente alardeando a quién se le estaba dando y qué se le estaba dando, y prácticamente compitiendo. Es parte, lamentablemente, del corazón humano, que quiere el reconocimiento de los demás antes que el reconocimiento de Dios. El Señor nos está diciendo aquí, dejen de dar limosna o dejen de darle ofrenda o ayudar al necesitado. Eso obviamente no es lo que se está enseñando. Se está enseñando es sobre buscar el aplauso humano por sobre el aplauso de Dios. En el versículo 16 se habla del ayuno. Es el tercer ejercicio de la piedad. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan. Es la tercera ejercicio de piedad. Y entre estas dos, entonces el Señor también habla acerca de la oración. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Noten que el Señor está nuevamente estableciendo que hay una diferencia. Hay una diferencia entre el pueblo de Dios de hacer sus ejercicios piadosos de forma incorrecta. Una que es para la alabanza de los hombres y otra que realmente es de corazón o que de verdad es para la gloria de Dios. ¿Y qué hacen los hipócritas con respecto a la oración? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es evidente que entonces querían ser la gloria humana, preocupados más por la gloria humana. En cuanto a la postura, no es lo importante. Los judíos hay muchos ejemplos podían orar de pie. Nuestro Señor Jesús oró de pie. No hay una enseñanza en la Biblia como que esta es la forma correcta, hermano. Él a veces levantaba sus manos y miraba al cielo. Nosotros obviamente entendemos, o el cristianismo hoy entiende que la forma más reverente es inclinar el rostro como una forma de humildad y reverencia ante Dios. Pero algunos también oraban postrados o así arrodillados, casi que básicamente como besar el piso con la frente. Es una forma de expresarse. Claro, si usted viene un miércoles, un domingo, entonces vengo yo y me arrodillo, probablemente, mira qué piadoso es el pastor. Y eso obviamente Dios dice, bueno, ya tienes tu recompensa, ya la gente te está viendo porque estás haciéndolo para eso. Pongo un paréntesis y le hablo a los padres de familia, o madres si eres madre soltera. En este caso, en cuanto a la enseñanza familiar, como es nuestra responsabilidad modelar como padres, sí les recomiendo orar con la puerta abierta. Yo sé que el Señor dice no ores con la puerta abierta, pero entienda el punto. El punto es no ser visto en las calles, en la sinagoga. Pero si tú eres madre o padre, ora con la puerta abierta y que tus hijos te encuentren orando al Señor. Eso sí es una buena forma de discipular a tus hijos. Es una forma hermosa de enseñarles de que estar arrodillados, de estar humillados, de que delante de Dios. Eso es muy recomendable. Por supuesto, no quiero decir, no vaya a tomar, que si viéramos un hermano arrodillado en las sillas, hoy en día, por ejemplo, mire, ese ya está queriendo dársela de piadoso. Vamos a empezar a criticar, ¿no? Porque como yo nunca me arrodillo, para mí eso es una acción fanática. De verdad. Usted nunca se arrodilla, nunca se ha arrodillado, en secreto por lo menos. Y acuérdense también que en la iglesia, la casa de Dios se debe llamar casa de oración. Esa es una de las razones, inclusive, hermanos, permítame ser aún más práctico, de que a veces tenemos que tener cuidado con el volumen cuando no estamos en el culto específico, pero estamos aquí y estamos conversando o dejamos que nuestros hijos corran. Es un lugar donde los hermanos también deberían buscar la oración. Donde dos
por ejemplo, o con otro hermano, dos hermanas se quieren apartar en una silla, terminó el culto y fueron ablandados en su corazón por alguna situación o consolados de una forma especial. O un hermano está en una carga, o no es verdad que venimos con una carga especial y no pudiéramos pedirle a un hermano, una hermana, ahora vamos a orar aquí juntos. Pero obviamente si estamos todos como corriendo y viniendo, que es lo que muchas veces sucede, y nuestros hijos, se convierte este lugar en un lugar que propicia la oración en ese aspecto. Lamentablemente, no es algo que creo que debemos chequear cada uno de nosotros. Porque este lugar, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Y no quiero decir que un niño que esté corriendo, que juegue, se va para el infierno. Yo no quiero decir eso. Y que debemos ser amorosos y que debemos ser pacientes. Todo eso es verdad. Pero habla también de que hay lugares. Enseñemos a nuestros hijos que hay lugares apropiados. Y que cada persona que llegue aquí, un miércoles de oración o un domingo, pueda tener por lo menos la oportunidad de que hay un lugar donde puede orar tranquilamente y que otros lo van a apoyar también en oración. Así que seamos cuidadosos en esas cosas porque son los ejercicios de la piedad que los cristianos debemos tener. Entonces dice, versículo 6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas palabrerías. Esa es la otra forma que hacían los hipócritas. Una cosa, los religiosos hipócritas, que el Señor estaba criticando, que querían ser vistos, y otro es los que creían que por su verborrea también iban a convencer a Dios. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Hermano, estas palabras del Señor nos instruyen mucho acerca de la oración. La oración no es un momento donde nosotros vamos a informar a Dios algo que Él no sabe. Él ya está diciendo, ya yo sé qué es lo que tú necesitas. La oración no es algo donde nosotros vamos, o es una especie de ejercicio donde nosotros podemos torcer el brazo a Dios para que haga lo que Él no tenía planeado hacer. Bueno, en tu decreto no estaba incluido esto, Dios, pero si yo puedo orar para hacer lo que se cumpla. Lo tenía anotado por aquí y alguien definió así. La oración es una predicación a nosotros mismos en los oídos de Dios. En la oración, nosotros no estamos buscando que Dios se alinee a nuestros deseos. Buscamos nosotros alinearnos a los deseos de Dios. En la oración nosotros no informamos algo a Dios que no sabía. La oración es un medio de gracia que nos ayuda a nosotros más bien a recordarnos cuáles son las peticiones que son de acuerdo a la voluntad del Señor. No es una forma de hacer su brazo torcer. La oración, dijo un puritano, es un voto implícito, una obligación solemne que tomamos sobre nosotros mismos de perseguir aquello por lo que estamos pidiendo. Pero ojo, porque entonces el Señor dice, no hagan vanas palabrerías, no creas que por repetir, vas a hacer que Dios haga algo, o que Dios haga lo que no quiere hacer, o que Dios haga lo que está en contra de su voluntad. Sino que pedimos las cosas que son de acuerdo a lo que Él desea. Pero ahorita ya voy a ir en detalle, o esta serie va precisamente a aclararnos cuáles son esas cosas en las cuales nuestras oraciones deben dirigirse. La primera cosa que viene entonces sobre el Padre Nuestro es cuando el Señor entonces nos dice, vosotros pues, versículo 6, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos.
En el catecismo de Benjamin Bedo dice la pregunta 106. ¿Qué regla ha dado Dios para que tengamos dirección en la oración? Respuesta. Toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración. Pero la regla especial de dirección es aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos, comúnmente llamada la oración del Señor o el Padre Nuestro. Entonces, en primer lugar, tenemos que Dios nos ha dado suficiente dirección en toda su palabra para enseñarnos a orar. Especialmente este pasaje de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Pregunta 107. ¿Qué nos enseña el prefacio de la oración del Señor? Respuesta, el prefacio de la oración del Señor, que es: Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseña a acercarnos a Dios con santa reverencia y confianza como hijos de un Padre que puede ayudarnos y está dispuesto a hacerlo, y que deberíamos orar con otros y por otros. En su mente, porque sé que no tiene el catecismo en la mano, subraya en su mente: con otros y por otros. ¿Qué entonces se nos está enseñando en primer lugar en el Padre Nuestro, hermanos? La oración es un evento familiar. La oración es un evento familiar. Oramos como un pueblo. Por supuesto que como medio de gracia podemos usar debemos hacer la oración individual. Nos lo acaba de decir. Cerrada la puerta en tu aposento en privado. Pero con respecto al modelo de oración, se nos está diciendo que la piedad, el ejercicio de la piedad, no se lleva a cabo de forma aislada y privada solamente. Es importante, pero aquí el énfasis ahora es el ejercicio comunitario, hermano. El ejercicio comunitario, el ejercicio de la comunidad. La oración cristiana, entonces, al menos en este contexto que está enseñando nuestro Señor, es una oración, es una actividad, un ejercicio de piedad grupal, en comunidad, en familia. No es un medio de gracia que debe dejarse a la privacidad solamente. Es como que si yo le dijera que yo voy ahora a ser buen cristiano, yo voy a leer mi Biblia todos los días en mi casa solo, yo no voy a necesitar congregarme. Los domingos. Te dice, ¿está bien eso? No está bien eso. O sea, entonces, no, bueno, ahora solo me congrego y la leo solo cuando me congrego. Y no la leo en mi casa. Tampoco está mal. También está mal. Es un ejercicio de piedad que debe llevarse a cabo, sí, en lo privado, pero en este caso el énfasis es grupal, en comunidad, familiar. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por las primeras palabras. Las palabras del Señor Jesús no dicen, Padre mío que estás en los cielos. ¿Lo nota? Los pronombres personal usados es plural, todo, en toda la oración. Es en plural. No se usa mí, yo. Se usa Padre nuestro. La oración que el Señor nos está diciendo como modelo que debemos practicar es que nosotros debemos procurar orar con la iglesia del Señor, en familia. En este caso, entendiéndolo así, desde este punto de vista, hermanos, Cristo nos está diciendo, Dios no es para ti como individuo, sino que Él es Dios para nosotros como su pueblo. Y hay una razón para eso, que Cristo no murió en la cruz por ti solamente. Cristo murió por un pueblo en la cruz. Cristo compró a un pueblo y lo redimió a un pueblo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo te amó a ti, hombre. No dice eso. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Noten que, bueno, ahí el singular es usado ella, pero hablando de la iglesia, que es un pueblo. Esa es la primera razón que nosotros tenemos que entender de que la oración, el ejercicio de la piedad correcta, en este caso, en la oración modelo, es que la oración es un ejercicio de piedad para hacerlo en familia de la fe me estoy refiriendo. Porque Cristo amó a la iglesia. En Juan, capítulo 10, versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Énfasis añadido en las eses. Me las paso comiendo. No es la oveja, las ovejas. Él puso su vida por sus ovejas. Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice, Mateo 1, 21, está hablando el ángel y dice, entonces 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. Es una comunidad de sus pecados. Eso es lo que la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queremos ejercitar el medio de gracia de forma correcta, que debemos procurar junto a la oración privada, sí, la oración en comunidad. Aunque Mateo 6:6, 3 versículos anteriores se nos hablan de la oración como medio privado, a partir del 9 entonces, el resto de la enseñanza hace énfasis en la oración como realidad corporativa. Algo que hacemos como una familia que se reúne alrededor de su padre. Un padre. Y miren, yo tengo 3 hijos de la misma madre y del mismo padre, criados igual. Los 3 son bastante diferentes. No, eso nada más en el núcleo de mi familia personal. Ahora imagínate los hijos de Dios. Contextos diferentes, problemas diferentes, necesidades diferentes, muchas cosas diferentes. Hay unas particularidades en cada uno de nosotros, en todos los que estamos acá hoy, por ejemplo. Pero tenemos algo en común, un solo Padre, hermanos. Y todos nos reunimos alrededor de Él. Y Él, como buen padre, atendiendo a sus hijos. A sus hijitos, les llama, mis hijitos. Entonces, quiere decir que, hermanos, es doloroso y se está perdiendo de alguien, aquel cristiano o aquella persona que no aprovecha todas las oportunidades para reunirse en la oración corporativa. Se está perdiendo de algo fundamental en la vida cristiana. Se está perdiendo de eso. Dios ha reservado sus más especiales y específicas bendiciones para sus hijos que piden en oración. Porque hay bendiciones generales de Dios. Hay una gracia común, hermano. Dios bendice al mundo entero. No hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. Hay mucha bendición general para todo el mundo. Pero Él reserva su amor especial para su pueblo que clama a Él. La oración eficaz del justo puede mucho. Es más, si vemos esto como una familia, o sea, que la oración de la iglesia son hijos sentándose alrededor de su Padre Celestial, es de forma especial de ayuda
para el que se siente solitario, para aquel que cree que lucha solo en este mundo. Que por lo general, si yo me siento muy solo, caigo en depresión, si puedo voy al médico, me da una receta, y entonces voy y trato de solucionar si puedo cumplir con la receta, con el récipe, y trato de solucionar todo solo. Pero el Señor está dando un medio de gracia en cuanto que el cristiano que está solo en la vida, que el mundo es cruel, duro, frío, él encuentra junto a sus otros hermanos en la oración corporativa la invitación cálida de su Padre para que se reúnan a Él y compartan su comunión entre ellos y con Él. Y Dios está ayudando a ese hermano o a esa hermana. Hay algo especial cuando los cristianos se reúnen para buscar a su Padre. Y la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. En primer lugar, hermanos, nos perdemos de lo que dije, algo especial nos perdemos, de la presencia de Dios, de Cristo en espíritu. A veces somos negligentes o somos frívolos porque no creemos lo que dice la palabra del Señor. Que Cristo está con su pueblo cuando lo invocan. Y nosotros podemos entonces por el Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos. La otra frase, que estás en los cielos. En el catecismo dice, ¿es Dios nuestro Padre que está en los cielos? Sí, Él está en los cielos. ¿Y qué significa eso? Eso expresa la grandeza de Dios. Por supuesto, porque dice que Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Expresa su omnisciencia, expresa su poder, expresa su dominio absoluto. Y es un motivo para que seamos humildes a la hora de orar. Padre que nos invita a su familia, nuestro estás en los cielos, majestuoso, encumbrado, altísimo, santo. Nos llama eso a nosotros a tener también cuidado en la forma como venimos en oración. Venimos a la oración. O cuando un hermano nos está dirigiendo en la oración. Es parte entonces, hermanos, de la importancia de entender el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí viene la primera petición. Santificado sea tu nombre. Son 6 peticiones. La primera petición, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. En esa petición, 2 palabras obviamente clave. El término nombre y el término santificar. Nombre, los hebreos solían utilizar ese término nombre para hablar del carácter de la persona, o sea, representa el todo. Hablar entonces de el nombre de Dios es hablar de Él mismo, de Dios en todos sus atributos, de Dios en lo que es en sí mismo y por sí mismo, en Dios lo que Él hace y hará según su carácter. O sea, no es una frase como secreta con poder. En el nombre de Jesús, para que se me dé, porque si no digo el nombre de Jesús no se me da la cosa. No es eso. ¿No? Hablar en nombre de Dios o el nombre de Jesús, que obviamente que es Dios, utilizamos en la oración así, es porque cuando invocamos su nombre estamos invocando su carácter mismo. Eso es lo que nos enseña el resto de la Biblia. El Salmo 21 hace ese tipo de declaratoria. Salmo capítulo 20, versículo 21 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Noten que
el hebreo repite en ideas paralelas lo mismo, la misma idea anterior. Pero para no volver a repetir el nombre Jehová, entonces dice el nombre del Dios de Jacob te defienda. Entonces como si Jehová te oiga en el día del conflicto, Jehová te defienda. Es como si dijera eso mismo. Pero entonces cambia el término del nombre de Jehová por nombre. Está refiriéndose él mismo sea el que te defienda. Salmo 44, versículo 5 dice: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. En tu nombre es según tus atributos, tu poder, lo que eres en ti mismo y por ti mismo. Y Juan 1:12, el Nuevo Testamento, que dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le creyeron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No es para que usted diga, no es para que digamos después la frase mágica: recibo, Señor, sálvame en el nombre de Jesús, recibo a Cristo en el nombre de Jesús. No. Y el nombre es a los que creen en su nombre, en el aspecto de que el carácter de Cristo mismo en todos sus atributos, de que Él es Dios. Porque Juan 1:12 está hablando que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas sin Él no fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y entonces a los que creen en su nombre, Dios mismo. Eso es entonces usar el nombre. Por eso, el nombre de Dios entonces es invocar a Dios mismo. Ser cuidado por el nombre de Dios es ser cuidado por Dios mismo. Y en la Biblia vemos cómo Dios utilizaba varios sustantivos o varios términos para referirse a sí mismo, ¿verdad? Elohim, El Shaddai, El Roe, que son términos hebreos diferentes que significan el Todopoderoso, el que provee, el sanador, el pastor. Entonces, se utilizan varios términos porque Dios nos está revelando a través de su palabra cómo nosotros nos debemos relacionar con Él, qué debemos esperar. Cada uno de esos diferentes nombres nos va revelando quién es Dios, qué es, y lo que vamos aprendiendo de Él. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, santificado sea tu nombre. ¿Qué debemos pedir en cuanto a ese nombre? ¿Cuál es la primera petición? ¿Qué debemos pedir? Que ese nombre sea ¿qué? Santificado. Santificar significa reverenciar. Poner algo aparte para que no se le dé un uso común y corriente. Es decir, que el nombre de Dios no puede ser usado de forma ligera o común, corriente. No es lo mismo hablar de Dios que hablar de Luis. No es lo mismo, no puede ser. Hay una gran diferencia entre esos dos. Entonces, santificado sea tu nombre significa que Dios sea conocido, estimado, reverenciado por nuestra vida y la de los demás tal como Él es. Porque santificado sea tu nombre. Estamos hablando de que el nombre hacemos referencia al carácter. Entonces, santificado seas tú como tú eres. Que los demás te conozcan, te reverencien, te amen, te anhelen, te teman como eres, Señor. Esa es la primera petición que los cristianos cómo debe estar dirigida nuestras peticiones. Incluso, hermano, alguien dijo, es la expresión de un dolor punzante, ardiente y profundo por la gloria de Dios en el mundo. Lo repito, es la expresión de un dolor punzante, ardiente y profundo por la gloria de Dios en el mundo. Los cristianos deben sentir ese dolor por las personas que desconozcan de Dios. La gente no conoce a Dios y eso debe dolerme en el alma. Esa es la primera petición que debemos tener nosotros. Señor, tu nombre, que tú eres el nombre de Dios que es glorioso, majestuoso, no está siendo conocido, no está siendo reverenciado.
eso me debe poner mal. Por eso, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pablo en Atenas, Hechos 17, la ciudad plagada de idolatría. ¿Y qué le pasaba a Pablo? Su corazón le ardía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Dios mío, que no te conoce? No puede ser. Tengo que predicar. Y eso lo motiva a predicar. Entonces, noten la definición que hice al principio. ¿Recuerdan que les compartí? La oración es un voto implícito, una obligación solemne que tomamos sobre nosotros de perseguir aquello que estamos pidiendo. Entonces, si yo pido, santificado sea tu nombre, al mismo tiempo estoy diciendo, Señor, hago un voto de que buscaré darte a conocer, santificar. Que haré lo que sea para que la gente reverencie tu nombre, para que la gente te conozca, como tú te revelas en tu palabra. Eso fue inclusive lo que consumía a nuestro Señor. Está a horas de ser crucificado, el Señor Jesús está a horas de ser crucificado. Y dice el versículo 1 de Juan 17, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 4 al 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El versículo 20 del capítulo 17 igual, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Todo lo que está pidiendo Cristo va en subordinado a que el Padre sea glorificado. Y versículo 26 termina la oración y dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pues el Señor está ahora de ser crucificado. ¿Y qué le preocupa? Los clavos deben estar muy duros. Dios, ponlo más suave, por favor. ¿No se nota eso? Señor, si me van a crucificar, que no me duela. Y si me duele, que no me duela tanto. Y que sea rápido. Está preocupado por la gloria de Dios. O sea, Él está cumpliendo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición donde está dirigida nuestras oraciones. ¿Y eso por qué? Para que todas las demás peticiones están subordinadas a esa. Es como decir, esa es la reina de las peticiones. Incluso después, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Para qué? Para que sea glorificado el nombre de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, para que tú seas glorificado, porque el Evangelio ha llegado realmente a mi vida. El pan de hoy, dámelo, por favor, Señor. ¿Para qué? Para que yo tenga fuerzas, energía, la disposición de glorificar tu nombre, Señor. Todas están subordinadas a la más grande y principal petición que hace el pueblo de Dios a Dios. Señor, santifica tu nombre, glorifícate. Para recordarnos, mis hermanos, que es la gloria de Dios lo que debemos perseguir con mayor intensidad en nuestra vida. La gloria de Dios. Que si el Señor te da vida mañana, es para que Dios sea glorificado. Y si me da salud, para eso.
para que Él sea reverenciado, conocido, temido, glorificado. Que si me quita esto, para que Él sea glorificado. Que me voy a estar sujeto para que seas glorificado, Señor. Que voy a vivir para tu gloria y para tu honra. La meta que debe perseguir con mayor intensidad todo cristiano. Amén. Amén. Que eso sea una realidad en nuestra vida. Oremos. Señor, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Dirígenos en el resto de la noche en Cristo Jesús. Amén.